Las drogas nunca crean funciones nuevas, sino que restauran, bloquean o modifican los mecanismos bioquímicos propios de la célula. El fármaco es una sustancia capaz de modificar la actividad celular, por lo que no origina mecanismos o reacciones desconocidos por la célula, sino que se limita a estimular o inhibir los procesos propios de la célula. Para que esos procesos se logren, deben existir varias condiciones que ya abordamos a nivel de biofarmacéutica, farmacocinética y farmacodinámica, donde comenzamos abordando la identificación de los protagonistas, los receptores o dianas farmacológicas, y también su mecanismo de activación. En esta parte conoceremos el comportamiento del otro protagonista, el fármaco, al interactuar con el receptor. La acción farmacológica y la respuesta farmacológica son dos acciones que vamos a ver justo en esta parte. La acción farmacológica es la capacidad de la sustancia para alterar la función celular y consecuentemente el organismo. La respuesta farmacológica es la manifestación o consecuencia observable de la acción farmacológica debido a la modificación en la función celular. Sabemos que la mayor parte de los fármacos deben unirse a un receptor para ejercer su efecto. Sin embargo, en el plano celular, la unión del fármaco solo es el primero de lo que a menudo es una consecuencia compleja de pasos, como ya lo hemos podido ver al conocer a los receptores y su acción. Hemos dicho que un receptor puede encontrarse en un estado cerrado o en reposo, pero disponible para ser activado. Abierto si ya está activado por un ligando o por aumento del voltaje en el área extracelular, y refractario si se encuentra hermético a nuevas activaciones y será sometido a procesos de regulación de receptores para ser o degradado o para ser reactivado. En este proceso de acoplamiento, en forma resumida, se encuentran 4 pasos. El primero es el de reconocimiento, donde el fármaco pasa de un estado inactivo a un estado activo. Aquí consiste en la interacción específica formando el complejo fármaco-receptor, cambiando ese estado inactivo en el que ha estado, pero susceptible a ser activado, a un receptor abierto, a un receptor activo. Ese tipo de respuestas también están condicionadas por el número de receptores disponibles que haya para abrirse al fármaco. Luego tendríamos la transducción. Al activar una molécula de acoplamiento, por ejemplo el sitio alfa de una proteína G, se activarán moléculas efectoras, por ejemplo los segundos mensajeros como el AMP cíclico o una enzima. En este caso, la adenilatociclasa o la fosfolipasa u otras fosfoproteínas o una tirosinasa. Luego vendría el efecto, pero el efecto celular. Al activar esas moléculas efectoras, se desencadenarán procesos de señalización intracelular. Ahí conoceremos entonces toda la cascada de las maquinasas, producto de la activación de esas tirosinasas, y luego llegarán al núcleo para ejercer la replicación de esa proteína o la inhibición de esa proteína. Y por último tendríamos la respuesta, y eso ya es a nivel de función en el organismo. Es la manifestación clínica que puede ser observada y cuantificable. Por ejemplo, en aquel paciente que teniendo fiebre, se le administró un medicamento como un antipirético y esa respuesta observable será la disminución de la temperatura. La podemos observar, el paciente lo puede percibir y nosotros lo podemos comprobar. Esas respuestas o manifestaciones están dadas también
por ese número de receptores disponibles. Ese modelo o teoría de la ocupación de receptores está basado en un estudio de Michael Menten sobre la actividad enzimática. La magnitud de esa respuesta biológica es directamente proporcional a la cantidad de receptores ocupados por el fármaco, donde ED es el efecto de la droga, de R es la concentración de esos complejos o esas uniones droga-receptor o fármaco-receptor, y K3 es la actividad o eficacia intrínseca. Esa teoría de ocupación de receptores entonces nos establece que entre más receptores disponibles hayan, mayor modificaciones celulares van a haber, mayores manifestaciones se van a presentar en el paciente. Ya hemos visto que los ligandos endógenos, como los neurotransmisores o las hormonas, se unen a un receptor. Los fármacos que actúan como agonistas simulan o remedan las funciones de ese ligando cuando existe una carencia de este en el organismo. La activación de ese receptor implica un cambio en la conformación de la estructura molecular. Por ejemplo, al abrir un conducto iónico o activar una proteína G. Los agonistas pueden ser totales cuando se fijan completamente en el sitio de unión y de forma directa cambian toda la conformación de la célula. Pueden ser parciales cuando solo abarcan parte de esa unión con el receptor y no generan una respuesta tan intensa como lo haría un agonista total. Y los agonistas inversos se unen a receptores que no están realmente dispuestos para activarse, están como en un modo de reserva, en un modo inactivo. Los fármacos antagonistas o inhibidores competitivos pueden competir con el agonista endógeno y también con fármacos agonistas, impidiendo su sitio de unión al receptor. Estos no van a generar ninguna respuesta, no van a hacer ningún cambio molecular en la conformación de la estructura del receptor. Solamente van a bloquear que el agonista se acople o el endógeno, el ligando endógeno, se acople a la célula para desencadenar la función. Un agonista por eso se da cuando hay un déficit de ligandos en el organismo. Y un antagonista cuando hay un exceso, porque lo que se necesita es dejar de activar la célula para que ya no siga produciendo. Un activador alostérico puede incrementar la eficacia de un agonista o su afinidad de unión, pero desde otro lugar del receptor, actuando así de forma sinérgica. Esto lo vamos a comprender mejor cuando miremos las interacciones entre fármacos, cuando se dan principalmente para que el otro, por ejemplo, este activador alostérico, haga una función que mejore la captación del otro agonista. El inhibidor alostérico puede disminuir o inhibir la eficacia del agonista o inhibir la acción, pero desde otro punto del receptor. Y las curvas que tenemos al lado del receptor reflejan el aumento de la eficacia en una relación dosis-respuesta. Entre mejor estén los receptores captando el fármaco o uniéndose al fármaco, la respuesta va a ser más intensa. Abajo tenemos los sitios de unión solo para agonistas, por ejemplo, en donde se unen completamente y desencadenan una respuesta. Luego, un agonista, que en este caso sería parcial, porque no desencadena una respuesta tan intensa, sino que es más débil, y comparte el sitio con el antagonista. Y solo antagonistas es que el antagonista ocupa todo el sitio de unión y no hay efecto. Los fármacos se pueden clasificar según su uso terapéutico o por su mecanismo de acción o por su composición química, pero es bastante frecuente a nivel de terapéutica que se utilice esa nomenclatura según lo que va a desencadenar en el cuerpo.
Tenemos los antimicrobianos, los antiinflamatorios, los antihipertensivos, los antiarrítmicos, los antidepresivos, hipoglicemiantes, entre muchos otros. El hecho de que diga anti ya nos predice que lo que se va a utilizar es un antagonista de esa patología. Por ejemplo, un antimicrobiano va a inhibir o antagonizar el crecimiento bacteriano. Un antiinflamatorio va a bloquear o inhibir todo ese proceso inflamatorio. Un antihipertensivo va a antagonizar todos esos procesos que nos han elevado la presión arterial. Pero la clasificación según el mecanismo de acción podría ser para un antimicrobiano los inhibidores de las beta-lactamasas, por ejemplo las penicilinas, los inhibidores de la síntesis proteica, por ejemplo los macrólidos. Para un antiinflamatorio podríamos decir que existen entre muchos los inhibidores selectivos y no selectivos de la ciclooxigenasa 2. Para los antihipertensivos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, o los inhibidores de renina, o los antagonistas selectivos y no selectivos de los receptores beta-adrenérgicos. Para los antiarrítmicos, podríamos decir que están los calcio antagonistas, los beta-bloqueadores o los bloqueadores de canales de sodio. Para los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, de histamina o los inhibidores de la monoaminooxidasa. Para los hipoglicemiantes, en caso de que parezca mejor su composición química, serán las sulfonilureas o las biguanidas. Y así, anestésicos, anticonvulsivantes, broncodilatadores, relajantes musculares, antihistamínicos, que van a, por ende, bloquear los receptores de histamina que están produciendo toda esa cadena de alergias e hipersensibilidad. Pero también tenemos fármacos con acción que no es mediada por ningún receptor. Por ejemplo, los absorbentes, como el carbón activado, que se usa bastante en el tratamiento de intoxicaciones. Se administra vía oral y lo que hace es impedir la absorción del producto que está generando intoxicación. Pero se debe utilizar en las siguientes 4 a 6 horas de haber ingerido vía oral aquel compuesto. Tenemos los lubricantes como la vaselina, la parafina y la glicerina que se utilizan como laxantes, al igual que los laxantes osmóticos como la lactulosa o el lactinol. Lo que hacen nada más es aumentar la osmolaridad y arrastrar con ellos a través de las heces todos los productos. Los oxidantes como el agua oxigenada, por ejemplo, o precipitantes de proteínas como los taninos, que son antihemorroidales, los agentes quelantes, como el hierro, cuando hay una intoxicación, los queratolíticos, como el ácido salicílico, que se utiliza como callicida en el tratamiento de verrugas, o las reacciones ácido-base, como las sales de magnesio y de calcio, que se usan como antiácidos, los de intercambio iónico, como la colestiramina y el colestipol, que se utiliza en tratamiento para la hipercolesterolemia, y tensioactivos como la dimeticona, que se utiliza como un antiflatulento. Estos no van a buscar ningún receptor. Por ejemplo, esos que se utilizan nada más, como el bismuto, que nosotros conocemos como el peptobismol, no se van a unir a ningún receptor, sino que solo va a servir de un repello para la mucosa en caso de que haya una úlcera o una gastritis. Aunque los fármacos se clasifican por sus acciones principales, como lo vimos anteriormente, está claro que ningún fármaco tiene un solo efecto específico. Los fármacos solo son selectivos, pero no específicos, porque se une con uno o con unos cuantos tipos de receptores con más firmeza que con otros, y porque estos receptores controlan procesos que tienen efectos distintos en lugares distintos del organismo.
Es solo por su selectividad que los fármacos son útiles en la medicina clínica. En el desarrollo farmacológico y en medicina clínica, por lo general, esa selectividad se considera mediante la selección de los efectos en estas dos categorías de efectos beneficiosos o terapéuticos y tóxicos o adversos. La publicidad farmacéutica y los medios también usan algunas veces el término de efecto secundario, lo que implica que el efecto puede ser considerado insignificante o que ocurre por una vía diferente a la acción principal del fármaco. Con frecuencia, esas implicaciones son erróneas. Esos efectos beneficiosos o tóxicos son mediados por el mismo receptor, por el mismo mecanismo que hay entre el receptor y el efector, o sea que el mismo receptor funciona produciendo el efecto, como en los canales iónicos, por ejemplo. Están aquellos efectos que están mediados por los receptores idénticos, pero en tejidos distintos, como los receptores muscarínicos, como los receptores de serotonina, de acetilcolina. No solo los encontramos a nivel cerebral, sino también en muchos órganos distales. Y los mediados por distintos tipos de receptores. Ya sea en el mecanismo del desarrollo de una patología o tras la administración crónica de un fármaco o la administración aguda de un fármaco pero muy potente, los receptores van a buscar una vía de regularización para autorregularizarse o que otros productos los regularicen. Y esto no siempre tendrá una respuesta deseada. Los principales mecanismos de regulación que tenemos son los de desensibilización e hipersensibilidad. Los otros dos ocurren con menor frecuencia. Estos receptores tienden, como dijimos, a regularizarse y eso muchas veces va a desencadenar que el receptor se haga refractario, o sea que ya nada lo puede estimular, por lo que habrá que dejar un tiempo el fármaco para desensibilizarlo, porque ha estado muy sensibilizado, para que se vuelva a adaptar, para que en ese núcleo se formen receptores nuevos sin aquella memoria de estímulo y que ahora pueda recibir al fármaco con mejor captación. A eso, en otras palabras, lo podríamos traducir como que el receptor se hizo tolerante al fármaco. Los de regulación baja, por ejemplo, se dan cuando hay un exceso del primer mensajero, o sea, del efector, caso por ejemplo de la proteína G, haciendo que entonces disminuyan los receptores. Y eso produce alteraciones estructurales y generalmente a través de endocitosis y exocitosis van a poder ser degradados. En la regulación a la alza hay deficiencia, no exceso. Hay deficiencia del primer mensajero y eso hace que aumenten receptores. Eso se convierte en una síntesis de nuevo y tiene que haber reciclaje de receptores endocitados. La desensibilización es una disminución de una respuesta al estímulo porque ya ha estado sobreestimulado. Y como por ejemplo, cuando la novia ya no reacciona ante las flores y los chocolates del novio porque todas las semanas le lleva los mismos chocolates y las mismas flores. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, eso va a provocar una tolerancia y ya no hace ningún efecto. Entonces hay que dejar de llevar flores y chocolates. La hipersensibilidad sale entonces por aumento de respuesta por un déficit al estímulo. O sea que fue aquella novia que al ver que ya no le llevaban flores, ahora está hiperestimulada ante la nueva llegada de otras flores y otros chocolates.
En la desensibilización, entonces, la exposición crónica prolongada de ciertos receptores a una sustancia que los estimula, ya sea un agonista endógeno o un fármaco, va a conducir a ese receptor a un proceso en donde disminuye el efecto que se observa con esa exposición prolongada y continua al fármaco a la misma concentración. Esto genera entonces, dijimos, tolerancia, lo que pasa con muchos receptores opioides, en donde se cansan de la misma concentración de la misma dosis. Entonces se vuelven refractarios. ¿Cómo se podrían estimular? Pues aumentando la dosis o cambiando el tipo de fármaco. En la supersensibilización, la administración crónica de un fármaco que bloquea un receptor, por ejemplo, un antagonista, conduce a un aumento exagerado en la magnitud de los efectos de ese receptor cuando se suspende abruptamente la terapia. En algunos casos se debe a un aumento en el número de receptores. Eso entonces es cuando el paciente que estaba acostumbrado a esos opioides, a esa morfina, ya no le llegan porque desarrolló tolerancia. Cuando le es quitado, entonces aumenta su dolor. Ahora su dolor solamente será quitado o con mayor dosis o con un fármaco diferente. Esta, por ejemplo, es la regularización de la mayoría de los neurotransmisores. ¿Cómo pueden ser regulados? Por bloqueo del transporte del precursor, ahí arriba, por ejemplo, del precursor para acetilcolina. Puede ser también la inhibición de la acetilcolintransferasa, que lo va a transportar a la vesícula. También puede promover la liberación de acetilcolina, puede inhibir la liberación de acetilcolina, puede bloquear el almacenamiento, puede inhibir la acetilcolinesterasa abajo en la neurona postsináptica o puede proveer de agonistas o antagonistas de los receptores, dependiendo si lo que necesita esa neurona, ese organismo, es aumentar o disminuir la producción de esos neurotransmisores. Desde el reconocimiento entre el fármaco y el receptor hasta la generación de una respuesta, los parámetros que vamos a ver a continuación establecen el grado de interacción entre el fármaco y el receptor, comenzando por la afinidad, que si no existiese, no podría dar paso al reconocimiento. La afinidad es la mutua atracción de fuerza, de enlace, que existe entre el fármaco y el receptor y así formar ese complejo fármaco-receptor. La especificidad es la capacidad para unirse a un fármaco y no a otro a pesar de su similitud. Sin embargo, hemos visto que los fármacos tienen mayor capacidad según su sensibilización, ¿no? Su grado de selectividad y no tanto de ser tan específico. La actividad intrínseca es la capacidad para modificar al receptor, para cambiar su conformación en su estructura molecular y desencadenar un efecto. La eficacia ya sería la capacidad para desencadenar la respuesta en el organismo. Sabemos que hay agonistas totales y parciales. Entonces, los agonistas totales tienen gran capacidad intrínseca porque modifican y hacen todo ese complejo de transducción en ese receptor para que desencadene al final un efecto y luego una respuesta. Pero la eficacia y tanto la actividad intrínseca de un agonista parcial no es igual debido a eso, porque no cambian la estructura del receptor. La potencia es la capacidad para producir una respuesta máxima de mayor intensidad, pero con una dosis mínima, y es declarada como DE50.
Esta potencia va a depender en cuanto a esa interacción del fármaco y el receptor del grado de afinidad que exista y también de la capacidad o la actividad intrínseca que tenga y de la eficacia, o sea, de que pueda lograr desencadenar esa respuesta en el organismo. Y por parte del organismo va a depender del número de receptores disponibles, del número de receptores que estén en reposo, habilitados o dispuestos para activarse. Y va a depender de la eficacia de los mecanismos estimulantes a nivel del interior de la célula para desencadenar esa respuesta tisular. Aquí podemos ver en estas gráficas la cuantificación del efecto farmacológico proveniente de la interacción entre fármaco-receptor. Se considera que existe una respuesta gradual en base a la dosis administrada. Pero podemos ver que si es una administración intravenosa, en unos cuantos minutos el paciente va a estar observando ya la respuesta del fármaco. O sea que el efecto es inmediato. Pero en una administración oral sabemos que tiene que pasar por la gran mayoría de los procesos cinéticos. Y esa respuesta, por lo tanto, no va a ser tan inmediata, sino que va a ir siendo progresiva. La concentración efectiva, entonces, 50, es la concentración de la droga con la que se alcanza un 50% de la máxima respuesta. Si medimos dosis de droga, en vez de la concentración, como últimamente lo mirábamos en cinética, podemos obtener la dosis efectiva, 50, o sea, la dosis necesaria para que alcance una respuesta efectiva a la mitad de la concentración. Por ejemplo, sabemos que acetaminofén, la dosis para un adulto es de 1 gramo, pero la mínima que se necesita es de 750 para poder bajar la fiebre. Por eso es que se da 1 gramo, porque sabemos que cierta parte se va a perder en el trayecto. Pero lo que necesita para alcanzar entonces esa concentración en el sitio de unión van a ser mínimo 750. Si graficáramos la relación que existe entre la eficacia y la potencia, podríamos ver que entre más rápido alcanza un fármaco la concentración máxima, más potente es. O sea que esa relación entre efecto y la dosis está íntimamente relacionada, es directamente proporcional en el transcurso del tiempo. En este caso, X es quien lo alcanza más rápido, o sea, es el más potente. Y a pesar de que J comienza a elevarse más rápido, no llega a tener suficientes concentraciones en el sitio de acción como para dar efecto. Así que, por lo tanto, es insuficiente, es ineficaz y para nada potente. Así que W, aunque más tardado, sí logra hacerlo, pero solo quiere decir que es eficaz, porque al fin y al cabo lo logró, pero no es potente. Mientras que X es eficaz porque logra producir el efecto, pero también es potente, porque en menos tiempo y con menos concentración alcanzó su máxima concentración en el sitio de acción como para dar efecto. Se trata, por ejemplo, de aquel paciente que necesita el alivio del dolor. Se le va a dar un fármaco para que le haga efecto inmediato con una dosis mínima. Y luego se le dará una dosis de mantenimiento para que, pasado el tiempo del efecto de la inyección inmediata, tenga concentraciones más prolongadas. Esto lo apreciamos mejor entonces en aquellos fármacos de liberación rápida, lenta y modificada. Decíamos que los de liberación rápida tenían una rápida absorción, por lo tanto una rápida elevación de la concentración en el plasma, una rápida cinética, por decirlo así, y luego un rápido inicio de acción, pero una corta duración, gracias a Dios, porque si no fuera tóxico, y
requiere mayor número de dosis continuas. Y los de liberación lenta tenían lenta absorción, por lo tanto una cinética un poco lenta también, un tiempo de latencia prolongado desde que fue administrado hasta que empieza a hacer efecto, un lento inicio de la acción, pero un efecto prolongado, y requiere por lo tanto menor número de dosis. Y aquellos fármacos de liberación modificada que tienen en su cápsula una parte de liberación inmediata, luego otra capa de liberación controlada va a producir que esa liberación sea retardada y paulatina en pulsaciones para que luego sea una liberación sostenida donde el fármaco va a tener un efecto a lo largo del tiempo. Si observamos el comportamiento de un fármaco en ese contexto de eficacia, podemos comprobar la dosis mínima necesaria para lograr el efecto en ese paciente, para lograr una respuesta que podamos observar y cuantificar. Debajo de esta gráfica, entonces tendremos ningún efecto. Debajo de esa dosis no habrá ningún efecto. Y por encima tendremos niveles de toxicidad y hasta de letalidad. Pero en ese rango terapéutico tenemos todo el espectro de respuestas favorables y también no favorables que pueda tener el paciente. Estas dosis son relativas, ¿verdad? Ese rango terapéutico, esas dosis en ese rango son relativas porque va a depender de las alteraciones que pueda presentar también ese paciente en cualquiera de los órganos encargados de la cinética del fármaco, haciendo que lo que para alguien normal 50 miligramos de diclofenac sean suficientes para quitar el dolor, para un paciente renal se conviertan en tóxicos. Lo que nos lleva siempre a concluir que las terapias deben ser individualizadas. Por lo tanto, las respuestas en el organismo pueden ser variadas, pero principalmente están relacionadas con la eficacia y con la potencia, tanto los beneficiosos como los tóxicos. Una consecuencia farmacológica puede dar como resultado una respuesta ineficaz, aun cuando se puedan dar dosis consideradas dentro de un rango como aceptables, pero si enfrente tuviésemos un paciente con sus variabilidades individuales fisiológicas, como por ejemplo un defecto enzimático o polimorfismos, o la dieta que está contribuyendo al bloqueo, o patologías como una diarrea o vómitos, o que exista resistencia bacteriana al tratamiento en caso de una infección, o si existiese algún problema iatrogénico al no administrar el medicamento más adecuado para el paciente, o que se esté administrando otro fármaco que compita por los mismos receptores, nos daría entonces una respuesta inefectiva. Y nos podría dar una respuesta efectiva, que es la ideal, donde todo funciona bien a pesar de las patologías del paciente. Y en este espectro tenemos aquellas reacciones de idiosincrasia, donde el paciente sí tiene una respuesta efectiva, pero con efectos a veces contrarios. Por ejemplo, que se le suba la azúcar durante la noche después de haber tomado hipoglicemiantes orales. O, por ejemplo, las respuestas que tienen los pacientes con los antihistamínicos, que en vez de inducir sueño, más bien los pone hiperreactivos. Esas son respuestas idiosincráticas, que se deben generalmente a trastornos, no trastornos por decirlo así, pero sí variabilidades genéticas. Y tenemos la respuesta tóxica, respuesta T50, a donde a la mitad de la concentración va a producir toxicidad, lo que decíamos del paciente renal. Pero además, entonces, existen esas variabilidades de un paciente a otro, y todas están como influenciadas por todos los procesos biofarmacéuticos y farmacocinéticos que hemos visto. Las respuestas anteriores que mencionamos de ineficacia, de eficacia y toxicidad pueden ser modificadas de forma intencional o no intencional
al administrar conjuntamente varios fármacos. Por eso se llaman interacciones farmacológicas. Tenemos dos tipos, las de sinergismo y las de antagonismo. Las de sinergismo buscan aumentar el efecto terapéutico de un fármaco en presencia de otro. Aquí el efecto resultante de esa interacción, al administrarlo de forma conjunta, va a ser mayor al que se hubiese alcanzado en forma individual, o sea, al administrarse en forma de monoterapia, o sea, solo un medicamento. Dentro del antagonismo, tenemos que buscan disminuir o anular el efecto terapéutico de un fármaco en presencia de otro. Dentro de la sinergia tenemos la potenciación, donde 1 más 0 es igual a 2. ¿Por qué 1 más 0? Porque el fármaco 1 sí tiene actividad intrínseca, sí tiene poder de ejercer un efecto terapéutico, y el segundo no. Por ejemplo, es la combinación de amoxicilina, que es el antibiótico, con el ácido clavulánico. El ácido clavulánico es el 0 porque no tiene una actividad por sí mismo de hacer acción sobre la bacteria. Las bacterias pueden tener muchos tipos de resistencias, pero uno de los más comunes es el de producir enzimas beta-lactamasas, que hacen que el antibiótico, en este caso amoxicilina, no pueda actuar. Esas beta-lactamasas impiden su acción y su efecto entonces va a resultar ineficaz. El ácido clavulánico es un compuesto químico que se conoce como inhibidor de enzimas beta-lactamasas, y entonces su función radica en prevenir que las bacterias sean inmunes o anulen el efecto de amoxicilina. Así que abre puentes, así como cuando lo mirábamos en las fosforilaciones, en la actividad tirosinacinasa o en el núcleo, en donde cambiaban la conformación de entrada y hacían como un puente, para que amoxicilina pueda entrar y inactivar, ¿verdad?, esa bacteria. Pero por sí solo el ácido clavulánico no tiene ningún efecto bactericida. Por eso es que decimos que en la potenciación, el ácido clavulánico potencia el efecto de amoxicilina. En el caso de la sumación, donde cada fármaco realiza su propio efecto, además, al administrarse conjuntamente, van a buscar mejorar el efecto el uno del otro. Por eso decimos que son reacciones de 1 más 1 es igual a 3. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de paracetamol más tramadol, que ambos son analgésicos, pero por vías diferentes. Y más mejor ejemplificado tendríamos el diclofenaco más el tramadol, donde diclofenaco es no solo analgésico, sino que también antiinflamatorio, y tramadol también, pero diclofenaco amortigua los efectos secundarios de tramadol, que es bajar la presión arterial. Y diclofenaco lo que hace más bien es hacer vasoconstricción, y eso nos daría una respuesta de regular la presión arterial, por lo menos ni que se baje y tampoco que se suba, entonces porque el uno afecta al otro, pero por vías diferentes. O por ejemplo la combinación de diclofenaco más complejo B o carisoprolol, que tanto como el complejo B son relajantes musculares, junto con diclofenaco o con naproxeno, por ejemplo la famosa Muflex que nosotros conocemos. O la combinación de irbesartán más hidroclorotiazida, o sea, un antihipertensivo con un diurético tiazídico. Entonces va a ayudar a excretar sodio y exceso de agua al paciente con hipertensión y con edema, y también el irbesartán por su lado va a disminuir la presión arterial. O por ejemplo, acá podríamos tener efectos que no tan beneficiosos como al administrar antihistamínicos con barbitúricos o benzodiazepinas. Esto lo que va a dar es mayor sedación al paciente. Esas combinaciones pueden muchas veces no ser beneficiosas. O si más bien de hecho queremos calmar mucho al paciente, entonces es beneficiosa, dependiendo siempre de lo que se quiera lograr.
la combinación de digoxina con betabloqueadores, por ejemplo, verapamilo o amiodarona, van a aumentar esos efectos depresores sobre los nodos sinusal y auriculoventricular, y eso podría aumentar la probabilidad de un bloqueo cardíaco. Y por el otro lado tenemos las reacciones de antagonismo, donde 1 más menos 1 es igual a 0. Acá, entonces, lo que tenemos es que en estas interacciones, uno va a bloquear el efecto del otro. Por ejemplo, lo que resulta con el tratamiento de los opioides, en donde si tenemos un paciente que se ha intoxicado con morfina, se le daría un antídoto, como la naloxona, o aquel paciente que se intoxicó con benzodiazepinas y no despierta, entonces se le da flumazenil para poder despertarlo. Y al final lo que tenemos es que estamos peleando, estamos en esa lucha entre el pro y un anti, ¿no? Como los probiotics y los antibióticos. Los probióticos mejoran la flora bacteriana, pero vienen los antibióticos y arrasan con toda la flora bacteriana normal. Los probióticos pueden generar algunos problemas digestivos si están en exceso, pero también si no están. Entonces todo es buscar siempre un equilibrio. Así que aquí lo que siempre tenemos que estar pensando es el uso racional de los fármacos, porque cuando estas sinergias o antagonismos no se dan con una base razonable, pueden provocar iatrogenias y pueden causar mayores problemas al paciente. Así que siempre su uso debe de ser racional y evitar la polifarmacia en la medida de lo posible. Siempre eso traerá mayores beneficios que complicaciones.